Hola, estamos en la semana número 3 del día martes de nuestro estudio, Esperanza Eterna. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Colosenses capítulo 1, los versos del 9 al 29. Nuestro devocional estará en el libro de Colosenses capítulo 1, el verso 21 al 23. Vayamos a nuestras citas. Y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preemicia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciese el cumplimiento de la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Inmutable, no mudable, que no puede ni se puede cambiar, que no siente o no manifiesta alteración del ánimo. Palabras claves: vosotros eran extraños y enemigos, ahora reconciliados, presentaros sin mancha, en verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Ahora qué son?
¿Quién los presentó? ¿Cómo los presentó? ¿Cómo deben permanecer? ¿En dónde deben permanecer? ¿De dónde no se deben mover? Hoy la palabra me habla de amor, de cuidado, de gracia, de permanecer, de promesa, de persistencia, de dedicación. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol. Él escribe esta carta porque fue movido por la necesidad de corregir falsas enseñanzas. Esta carta es un llamado a la verdad, a presentar esta verdad tal cual. En esta carta el apóstol Pablo denota preocupación por las falsas enseñanzas que habían surgido. En este llamado observo 3 puntos importantes a resaltar. Punto número 1. Observo una esperanza. ¿Quiénes eran a los que llamaba Pablo? ¿De dónde fueron sacados? ¿Cómo los sacó? La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La obra redentora de Jesús trajo reconciliación con Dios Padre, y esto es lo que les recuerda. Este llamado era también para que recordaran que les fue dado gracia y paz al ser reconciliados con Dios, la gracia para el perdón de pecados y la paz con la reconciliación con Dios Padre. Pablo les recuerda en qué se convirtieron y cómo deben caminar o andar en amor a causa de la esperanza. Esto no es algo que ellos logran, es algo que les fue dado. Son exhortados a pegarse a la verdad, que esta verdad no ha cambiado, permanece inmutable, sin cambiar o alterar. La Biblia nos exhorta a permanecer en la verdad. En Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Punto número 2. Observo la obra de Dios en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué les pide Pablo? ¿Cómo deben andar? ¿Qué deben hacer? ¿Quién es la fuente de vida? Observo palabras como andad, fortalecidos, gozo, como el que recibió el Evangelio debe andar en la verdad. En este recordatorio a la verdad, ellos debían mostrar a quién pertenecían, dar frutos de ello, crecer en el conocimiento de Dios. Observo que Pablo es enfático al hacer el llamado a la esperanza en Cristo Jesús, a ser fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria. Y esto no es naturaleza de ellos, es de Dios. La exhortación era permanecer en esta esperanza que habían recibido. Esta esperanza permanece intacta. Él les recuerda que está guardada en los cielos, que esta esperanza la oyeron por palabra del Evangelio que les había sido dada. La Biblia dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5 versos 5 y 6. En su corazón debía de haber este sentimiento de gratitud. Debían al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los hizo aptos para participar en la herencia de los santos. La Biblia dice en 1 Corintios 8, el verso 6: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Punto número 3. Observo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son?
¿De quién recibieron esto? ¿Quién los reconcilió? ¿Quién es? ¿Cómo les reconcilió? ¿Para qué los reconcilió? ¿Ahora qué son? ¿Cuál es la esperanza que tienen? Observo que Jesús, el Hijo de Dios, fue quien los reconcilió. La Biblia dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, versos del 3 al 6. Haciéndolos coherederos, dándoles la esperanza que donde Él esté, ellos estarán, y quien les instruyó a permanecer en Él, en la verdad. La Biblia dice que Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Observo un llamado a la esperanza, pero esta esperanza no es cualquier esperanza que se desvanece, que se pierde. La esperanza del mundo no es la esperanza de Dios. La esperanza de Dios nunca dejará de ser. En este llamado había un requerimiento, era permanecer firmes en la fe. La Biblia dice, Filipenses 1:27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. En Hechos 14:22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hoy el estudio me hace reflexionar en este llamado a permanecer en la esperanza. Reflexiono en el regresar de Cristo, en cómo debemos permanecer, cómo estamos permaneciendo. Reflexiono en si le conocemos, cultivamos esta esperanza, estamos buscándole. Reflexiono en que éramos pecadores, faltas, feas personas, pero Jesús nos rescató, pagó el precio por la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Su obra redentora nos reconcilió con Dios Padre. Reflexiono en la gracia y paz a través de Jesús, quien los reconcilió y quien nos reconcilió con el Padre. Reflexiono en cómo cambió nuestra eternidad y cómo cambió su eternidad, cómo le dio otro sentido a la vida. Reflexiono en cómo su luz los alumbró disipando su oscuridad, y esa misma luz disipó nuestra oscuridad, hizo evidente nuestra condición y necesidad de Él. Reflexiono en los frutos que daban y los frutos que debemos dar. Reflexiono en esta esperanza que le fue dada y esa esperanza que nos ha sido dada. Reflexiono en la verdad. ¿En dónde debemos permanecer? ¿Cómo nos fue instruido a permanecer? Hoy el estudio me hace reflexionar en el día a día, en las adversidades, en la esperanza, en cómo somos justificadas por la fe, en cómo esta justificación trajo reconciliación en Cristo Jesús, en cómo trajo paz y gracia y entrada a la esperanza, y cómo las tribulaciones
son la oportunidad para crecer en el conocimiento de Dios, que éstas nos capacitan para permanecer firmes sin moveros. Reflexiono en esta esperanza que no cambia. ¿Cómo estamos permaneciendo? ¿En quién estamos confiando? ¿En dónde nos estamos refugiando? ¿En quién nos estamos alimentando? ¿En dónde está nuestra esperanza eterna? ¿En Jesús? ¿En quién descansas hoy? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por amarnos con ese amor eterno con el que nos amas. Gracias por no mirar nuestra condición, sino por ver que sin ti estábamos perdidos, faltos, muertos en pecado. Gracias, Padre, por esta oportunidad de vida, por darnos vida a través de tu Hijo Jesús. Gracias por llamarnos a la verdad, por prepararnos y guiarnos en tu verdad. Gracias porque podemos ver que en ti tenemos salvación, tenemos vida, que esta promesa que hizo Jesús no nos defraudará, porque Él es fiel, digno de toda confianza, que un día lo veremos y podremos reunirnos con Él. Gracias por esta bendita promesa en la que aguardamos. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes sin movernos en ti, a no alejarnos de la verdad, a alimentarnos con el pan de vida eterna, que es Cristo Jesús. Ayúdanos a permanecer en ti, en medio de las tribulaciones, porque tú, Padre, eres nuestro refugio seguro, nuestra ancla segura. Ayúdanos a descansar en ti cuando pasamos por las tribulaciones de este mundo, a confiar que son pasajeras, que solo son la oportunidad de crecer en ti, de conocerte más. Ayúdanos a ser útiles a tu servicio. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional. A vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, tanto por vuestros pensamientos como por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, siempre y cuando permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1, versos 21 al 23. En su carta a la iglesia de Colosas, Pablo explica nuestra condición antigua, culpables de pecado y viviendo en tinieblas, extraños y enemigos de Dios. Pero entonces fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo, hechos santos e irreprensibles ante Él. Podemos confiar en esta verdad. Puede resultar fácil digerir nuestra mirada hacia algo que podamos ver, algo que nos parezca seguro, rápido o cómodo, pero la verdadera esperanza no se basa en lo que podemos ver. La verdadera esperanza se basa en lo que no podemos ver. Se trata de creer que Dios hará el bien y que Él traerá el resultado correcto. La esperanza no tiene que ver con la velocidad. De hecho, cuando más tiempo tenemos que aguardar por algo, más alegría encontramos cuando por fin se cumple. Si esperar no es fácil, a menudo nos desanimamos o nos invaden las dudas si no vemos rápidamente el resultado que deseamos. Pero la verdadera esperanza es confiar en Dios. Cuando no podemos ver el futuro, podemos pedirle que nos dé esa confianza, incluso cuando es larga la espera. La fe consiste en seguir creyendo en Dios
cuando no podemos verlo. Permanecemos fieles cuando nos negamos a desviar nuestra mirada de lo que es verdadero a lo que es fácil. Mira la descripción que hace Pablo de Jesús en Colosenses 1. Él es verdadero, Él es fiel, Él es real y está por encima de todas las cosas. Él ya ha hecho la obra de redimirnos. Ahora tenemos que creerle y encontrar alegría mientras esperamos su regreso. Luchamos diariamente contra las mentiras, los miedos y las dudas que nos alejan de la verdad. Dios nunca cambia, sus promesas nunca cambian. Lo que prometió hacer, lo hará. Mientras esperamos, podemos mantenernos fieles a Él, sin apartar nuestra mirada de sus promesas. Cuando comprendemos la plenitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros, al justificarnos y sacarnos de las tinieblas, recibimos el gozo pleno de poner nuestra esperanza en Él. Él es nuestro fundamento, la base sobre la que se construye toda nuestra confianza. Permanezcamos firmes, sin cambiar nuestra mirada a cosas menores, sino recordando siempre lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Gracias, Dios los bendiga.